¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte por este medio. Te doy la más cordial bienvenida. Sé que en los siguientes minutos Dios traerá una palabra útil, práctica, fresca y muy poderosa para tu diario vivir. El tema del que te quiero hablar en los siguientes minutos es ¿realmente quiero cambiar? ¿Cómo hago para cambiar? A lo mejor en estos minutos tú estás pensando, oye, he tratado de cambiar en algún tiempo, ya llevo mucho tiempo, he procurado hacerlo, pero la verdad es que cuando creo que todo va bien, algo sucede y vuelvo a donde inicié. O a lo mejor tú puedes estar pensando en este momento, oye, qué bueno que se va a hablar sobre esa palabra, porque yo conozco a alguien por el que he estado orando que necesito que cambie. A lo mejor es mi esposo, necesito pasarle esta palabra a mi esposo o a mi esposa. Qué bueno que la van a escuchar mis hijos. Quizá he orado tanto por mi jefe, por un compañero de trabajo, por una amiga y necesito que escuche esta palabra. Te tengo extraordinarias noticias. Pero déjame decirte que la palabra del día de hoy que se va a desatar en los siguientes minutos es una palabra específicamente para ti. Yo te pido que esta palabra, por supuesto que la puedas compartir, pero que esta palabra que tú vas a recibir, que tú la tomes directamente para tu vida y para tu corazón. Yo quiero que tú te pongas a pensar en los siguientes segundos acerca de qué es en lo que a ti te gustaría cambiar. A lo mejor tú me puedes decir, oye, ¿sabes qué es mi carácter? Soy demasiado explosivo. Sé que cuando me dicen algo, al instante yo ya estoy contestando de cierta manera y la verdad es que la gente a lo mejor me dice, o mis seres queridos me dicen que algunas veces yo contesto de una manera agresiva, o a lo mejor no de tanto amor o de la manera cariñosa en como ellos esperarían que yo les respondiera. A lo mejor tú me puedes decir, soy súper impaciente. No sabes, yo necesito que todas las cosas se realicen al momento. Cuando veo que algo no se resuelve de una manera rápida, ¿sabes qué? Es algo que no me gusta. A lo mejor no va por ahí, y es tu caso. A lo mejor tú me puedas decir, ¿sabes? A mí me han dicho que somos demasiado fríos, pero ¿sabes qué? Eso ya es de familia, así lo traemos. Así somos considerados los Vázquez. O a lo mejor tú puedes estar pensando en estos momentos y puedes decir, ¿sabes? Soy de las personas que puedo empezar algo y empiezo con mucha emoción, con mucho ánimo, pero conforme va pasando el tiempo yo me doy cuenta que empiezo a perder ese fuego, esa pasión. Y me empiezo a perder ánimo, empiezo a perder gusto por eso. Y la verdad es raro que yo termine algo. No sé, quizá pueda ser un hábito en tu alimentación, un hábito en la forma en que cuidas tú el templo del Espíritu Santo. Quiero que pienses, y si todos somos realmente sinceros, vamos a darnos cuenta que todos necesitamos algún cambio en nuestra vida, en nuestro carácter. Y te tengo una extraordinaria palabra de parte de Dios. Y es, ¿cómo puedo cambiar? Oye, dime de una manera práctica, ¿cómo puedo hacer que cambie esta situación? Y para ello, yo te quiero hablar de una historia que tú vas a poder encontrar en el libro de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. El título de esta historia son las bodas de Caná. Dice la palabra de Dios que en cierto lugar, en Caná, fueron unas bodas y a esas bodas fue invitada María, la madre de Jesús, junto con todos sus discípulos. Dice la palabra de Dios que estando en plena fiesta, en pleno gozo de ese lugar, de ese acontecimiento, se terminó el vino. Dice la palabra de Dios que cuando se terminó el vino, María se levantó y fue a buscar a Jesús y le dijo, Jesús, el vino se ha terminado. La historia continúa diciéndonos que Jesús le contesta, ¿y qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, María le dijo a aquellas personas que estaban sirviendo, escuchen todo lo que les vaya a decir este hombre y todo lo que les diga, hacerlo tal cual. Dice la palabra de Dios que en el lugar había 6 tinajas. Jesús le pidió a las personas que servían que fueran y que llenaran de agua esas tinajas. Esos servidores lo hicieron tal cual como Jesús se los había indicado. Fueron, llenaron las tinajas y las llenaron de agua. Dice la palabra de Dios que cuando terminaron de hacerlo, Jesús le pidió que llevaran una muestra de esa agua que se había convertido en vino al responsable de la fiesta. El responsable de la fiesta, sin saber de dónde había salido ese vino, lo probó y mandó llamar al novio de la fiesta.
y le dijo, oye, normalmente lo que se hace es que se sirve primero el mejor vino y conforme se va poniendo alegre toda la gente, se empieza a dar el vino de inferior calidad. Mas tú has hecho lo contrario. Tú has servido el mejor vino ahorita, preparaste lo mejor para este tiempo. Ahí termina la historia. Quiero hablarte acerca de 3 cosas que tú y yo podemos hacer en nuestro diario vivir si tú y yo queremos que cambie alguna situación, algún hábito, alguna área de nuestra vida, de nuestro carácter, para que pueda cambiar en tu vida y en mi vida. La primera cosa que tú y yo debemos hacer es ser provocadores del poder de Dios. ¿Sabes que Jesús tiene todo el poder para poderte cambiar tu carácter, cambiar esa área en la cual tú has estado lidiando en el último tiempo? Claro que Jesucristo tiene el poder para hacerlo de una manera inmediata. Sin embargo, Él necesita que tú y yo seamos esos provocadores del poder de Dios, que provoquemos su poder para sacar de Él un milagro sobrenatural. En esta historia que te acabo de contar de la palabra de Dios, dice que María fue una mujer que se levantó como provocadora del poder de Dios. La fiesta ya tenía un final, parecía que ya tenía un rumbo el cual iba a seguir. Sin embargo, esta persona no se quedó con esa idea, sin embargo supo que había una persona en ese lugar que podía cambiar, que podía dar un giro de 180 grados para cambiar la situación que en ese momento se estaba viviendo. Fue María. María se levantó. Dice la palabra de Dios que ella buscó a Jesús. Fue con la persona correcta, en el momento correcto, en el momento preciso. Todos se habían dado cuenta que ya no había vino en ese lugar. No era algo novedoso, no era algo que no lo supieran. Todos ya se habían dado cuenta de ello. Sin embargo, ella se levantó, no conforme con la situación que se estaba viviendo en ese momento. Ella supo que una persona podía cambiar el rumbo total de lo que se estaba viviendo. Y ella fue con Jesús. Le comentó a Jesús y le dijo, Jesús, el vino se ha acabado. Pero Jesús también lo sabía. Jesús ya sabía que estaban en la misma fiesta, estaban en la misma reunión. Y la respuesta de Jesús es algo que a mí me sorprende, porque le contesta, ¿y qué conmigo? ¿Por qué me lo vienes a decir? Finalmente Jesús no era el novio, no era el responsable de la fiesta. Y todavía su respuesta fue, aún no ha llegado mi tiempo. Pero esta mujer, esta provocadora del poder de Dios, sabía que ese hombre podía cambiar total y absolutamente el sentido que tenía esa fiesta. Y él le dijo, no quedándose con un no conformándose con un no como respuesta, ella fue y les dijo a todas las personas que estaban sirviendo en esa fiesta, escuchen lo que este hombre les va a decir y todo lo que este hombre les diga, por favor, háganlo tal cual como se los está diciendo. Sabes, quiero decirte de parte de Dios que si tú tienes una palabra de parte de Dios, si tú tienes a través de la Biblia, a través de la palabra, algo que Dios ya habló para tu vida, que Dios ya habló para alguna situación, que Dios ya dijo para ti, nunca aceptes un no por respuesta cuando Jesús ya dio un sí, cuando Jesucristo a través de su palabra ya te dio un sí. Jamás te conformes, sé un provocador del poder de Dios. Levántate como lo hizo esta mujer a provocar el poder de Dios, a sacar de él un milagro. Tú y yo tenemos libre acceso ante el trono del Padre para poder llegar confiadamente, ir, levantarnos y poder acercarnos a Él. Nuestro Padre es bueno, tenemos un papá bueno, tenemos un papá dador. Sé un provocador del poder de Dios. El segundo punto del que te quiero hablar en esta tarde, en este momento, es lo que tú puedes hacer para cambiar una situación. Es 2. Tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios. Solo es en la presencia de Dios donde tú y yo vamos a tener un cambio total, radical en lo que tú y yo hemos estado anhelando, hemos estado pidiendo. Es en la presencia de Dios, en el único lugar donde tú y yo vamos a poder ser transformados. Es en la intimidad con el Espíritu Santo donde vamos a poder tener ese cambio. ¿Quieres realmente tener un cambio en cierta área de tu vida, en cierta situación o en cierta circunstancia? Necesitas más de la presencia del poderoso Espíritu Santo. Sabes que cuando tú y yo estamos en intimidad con papá, es cuando tú y yo nos moldeamos, nos transformamos, cambiamos, mutamos para ser más como es nuestro Padre. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tú y yo vamos a poder ser transformados, vamos a poder ser cambiados. Esa área que necesita ser cambiada en nuestra vida es únicamente en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabes? Que cuando María le dice a Jesús, y Jesús viene en esta historia de las bodas, y viene Jesús y le dice Jesús a los que servían, por favor, vayan y llenen esas tinajas de agua. Dice que la palabra de Dios que ellos así lo hicieron. Era agua común y corriente. Y solamente es en la presencia de nuestro amado Jesucristo donde esa agua tan común, tan corriente, pudo haber sido transformada en el mejor vino. Cuando ese vino fue mostrado al responsable de la fiesta, el responsable de la fiesta se sorprendió y dijo, ¡wow! El mejor vino tú lo has reservado como novio para el final de la fiesta. Un agua común y corriente en la presencia de Jesucristo es transformada en el mejor vino. Tú y yo, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras situaciones que podemos tener, solamente es en la presencia de nuestro amado Jesucristo donde podemos ser transformados de una manera radical en el mejor vino. Tú y yo podemos tener nuestra mejor versión estando en la presencia de nuestro amado Jesucristo. Necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Necesitamos intimidad con Dios para poder ser transformados. Es ahí donde tú vas a tener un cambio total y radical en el área en el cual tú has estado batallando o el cual tú sabes que necesita ser cambiada. El tercer punto del que yo te quiero hablar en este momento es: alimentémonos de la palabra de Dios constantemente. ¿Realmente quieres un cambio? ¿Realmente necesitas ser cambiado, transformado? Es a través de su palabra donde tú y yo vamos a poder ser transformados. Es esa agua viva que va a venir a limpiarnos, a sanarnos, a restaurarnos mediante su palabra. Nosotros necesitamos tener más intimidad con la palabra de Dios, que tú y yo amemos la palabra de Dios, pero no tan solo que seamos oidores de la palabra de Dios, necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Es ahí donde viene un cambio total y radical. Qué bendición poder conocer de la palabra de Dios, pero de nada serviría si tú y yo no ponemos en práctica a partir de este momento todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Tú y yo necesitamos ser oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores. ¿Sabes que viendo esta historia me encanta el poder ver cómo fueron estos servidores a los cuales María llegó y les dijo, escucha todo lo que este hombre va a decirte, escúchalo, pero también haz conforme a lo que él te diga. Ella le dijo, sé oidor de Jesucristo, pero también sé un hacedor de lo que él te diga, como Dios te lo dice, cuando Dios te lo dice y como a Él le plazca. En este día yo traigo esta palabra para ti. Sé oidor de la palabra de Dios, pero sé un hacedor de la palabra de Dios, como Dios lo dice, cuando Él lo dice y como Él lo dice. Sabes que solamente fue ahí donde estos servidores llegaron e hicieron lo que Jesús les estaba diciendo. A lo mejor si tú y yo, como ya escuchamos y ya sabemos el final de la historia, ya podemos saber que esa agua se iba a convertir en vino. Sin embargo, en este momento, estos servidores no sabían qué era lo que iba a suceder. Quizá para sus oídos pudiera estar diciendo, oye, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, nosotros lo que necesitamos para esta fiesta es vino. ¿Por qué este hombre nos manda que llenemos unas tinajas con agua común y corriente? ¿Qué acaso no ha entendido lo que realmente se necesita? Pero sabes, tú y yo que ya conocemos la historia, es que Jesucristo obra como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Por eso, si tú te encuentras algo en la palabra de Dios que te pueda decir, oye, parece a lo mejor algo contrario, como en esta historia, que pareciera que era algo diferente a lo que ellos estaban en ese momento necesitando, yo te quiero decir de parte de Dios, que tú seas obediente como Dios lo dice. Tenemos que ser obedientes cuando Él lo dice. Y sabes, Él es el único que va a poder transformar
esta historia, este momento, esta situación que tú necesitas y poder ser transformada a lo que Jesucristo quiere. Solamente es en su presencia, pero es a través de su palabra donde tú y yo vamos a poder ser cambiados a imagen de nuestro amado Jesucristo. Sabes, si tú necesitas un cambio, si tú tienes algo en tu vida que si a lo mejor lo ponemos y lo comparamos y decimos, ¿sería Jesús de esta manera como yo soy? ¿Respondería Jesús como yo estoy respondiendo? ¿Jesús actuaría de esta manera como yo normalmente respondo, como yo realmente actúo? ¿Esta o tal área, así es Jesús? Si en este día la respuesta es, yo creo que así no es Jesús. Tú y yo necesitamos ese cambio radical. Y la forma en la que tú y yo de manera práctica en nuestro diario vivir lo podemos hacer es uno, siendo provocadores del poder de Dios. Él lo quiere hacer, sí, claro que lo quiere hacer, pero Él necesita que tú y yo nos levantemos a buscarle, porque solo es a través de la persona de Jesucristo donde tú y yo vamos a poder ser transformados. Tenemos al precioso Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye, que nos enseña. Es a través del Espíritu Santo. El segundo, estar en la presencia de Dios, a través de una preciosa intimidad con Dios, tú y yo vamos a tener esa transformación que necesitamos. Y lo tercero de lo que te hablé es alimentarnos de su palabra, amar su palabra, anhelar su palabra, sobre todas las cosas anhelar qué es lo que Él quiere decir para nuestra vida. Cuando tú y yo nos alimentamos de su palabra, pero no tan solo como oidores, sino como hacedores, es ahí donde tú y yo vamos a tener realmente un cambio radical. Yo te garantizo que si tú llevas a cabo en tu diario vivir estas tres cosas, van a haber grandes cambios en tu vida. Dios te bendice grandemente. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor.